una ciudad, como dice un libro, de recónditos tesoros. Pues un recóndito tesoro es esta Capilla del Rosario y de mano de un gran historiador, Juan Medina Roa, quien es un comunicador social, historiador, hizo estudios de magíster en educación, en semiótica y literatura, es docente de la Universidad Externado de Colombia, de la Universidad de Santo Tomás en la sede de Tunja y en la sede de Bogotá, miembro del número de la Academia de Historia de Boyacá, es consejero del Consejo Departamental de Patrimonio de Boyacá, ha publicado libros sobre historias institucionales y sobre la historia de Tunja, la historia del comercio de Tunja también la hizo, una compilación de relatos de fantasmas de Tunja, videos y artículos sobre la historia. Yo tuve el placer de viajar un día y de ir con él a conocer algunas de las calles de Tunja. Fíjense ustedes que yo siendo de Tunja y no conocía, no conozco, es necesario la historia, es necesario que reflexionemos sobre las imágenes que muchas veces hemos visto, pero que no hemos llegado a entender. Así pasa con la Capilla del Rosario. Les cuento que yo de forma ignorante decía que era nuestra Capilla Sistina, la Capilla Sistina de América, de Colombia. Pero una gran historiadora, que es tía de nuestro historiador Juan, Merceditas Medina de Pacheco, me dijo, no digas eso. Y yo ya entendí por qué no tengo que decir eso. Pero en el curso de este diálogo con Juan, le voy a pedir que me explique por qué estaba tan equivocada. Y bueno, Juan, pues bienvenido, gracias por estar aquí. Tunja fue la ciudad más importante en la segunda mitad del siglo XVI y en el siglo XVII, tanto que don Andrés Díaz Venero de Leiva pidió que allí se estableciera la Real Audiencia. Bueno, tú nos contarás sobre los tesoros y sobre este tesoro que es la Capilla del Rosario. Bienvenido, Juan. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes, esta cordial invitación, y espero que tengamos a muchos tunjanos presentes y también personas de otras partes del país y que se animen a venir a esta fantástica ciudad, a esta mágica ciudad que tiene muchísima historia. Tenemos un excelente archivo, uno de los mejores archivos del país en muy buen estado, y esto nos ha permitido reconstruir historias, pero no solo a partir de archivos, también pues acudimos a otras formas de acercarnos a la ciudad, al pasado. Una de ellas, la peripatética, el recorrido por las calles de Tunja, por la ciudad, caminarla, ir contando las historias. Cuando vengan me pueden contactar y hacemos el recorrido. Eso lo hago con mucho cariño, y lo bueno es que entre más camina uno la ciudad, más aprende de ella. Vamos a basarnos en esta presentación. Quiero hacer un primer comentario sobre la dificultad que tiene. Les comentaba hace un rato a los compañeros que estaban preparando la charla, el tema de la dificultad para tomar imágenes, fotografías en el templo, por los contraluces, por el tipo de iluminación que tiene el templo. A veces es muy difícil, la misma Capilla del Rosario presenta esa dificultad para hacer fotografía. Pero bueno, se puede lograr. Vamos a empezar entonces ubicando el convento de los dominicos en este contexto de la ciudad de la Tunja, que es una ciudad prehispánica, que es muy importante anotar eso, y que tiene que ver completamente con el tema de hoy, el carácter prehispánico de la ciudad. Tunja no la fundaron los españoles, como pasó con muchos de los pueblos, lo que hicieron los españoles fue un mecanismo de la colonización, de la conquista, que es la sustitución de poder. Este concepto lo maneja David Bushnell. Dice que donde había una buena ciudad con los elementos propicios para desarrollar una ciudad, simplemente los españoles implantaban sus valores, reemplazaban esos lugares de culto de los indígenas por cultos católicos, por capillas, iglesias católicas, y era una manera muy efectiva de apropiarse, de impactar en el territorio.
Entonces, importantísimo decirlo, Tunja es una ciudad prehispánica y ese elemento muisca presentísimo en la formación de una nueva cultura, que es el mestizaje, como resultado del mestizaje, vamos a reconocer elementos indígenas en todo este proceso. Me gusta siempre acudir al concepto de Michel Foucault de la ratio pastoralis, de ese poder, esa manera en que el poder de la iglesia se junta con el poder político, con el poder monárquico, hacen esa mezcla tan poderosa y tan efectiva para mantener el poder durante muchos años. Eso fue buena parte de la Edad Media y que se ve perfectamente reflejada en ciudades como Tunja, una ciudad eclesiástica. Claramente eclesiástica lo vemos en este plano, donde podemos detallar dos cosas fundamentalmente. El manejo de la espacialidad mediante la cuadrícula, ese sistema ajedrezado de ciudad propio de los europeos, a diferencia del sistema de cercados que manejaron los muiscas en Chunza, que era una ciudad de cercados distantes uno de otro, muy respetuosos con el curso del agua, de tal manera que a la llegada de los españoles, Tunja era una ciudad rica en agua. Este sistema interviene los cauces, las quebraditas, las tapa, las desvía y va a ser uno de los principales problemas de la ciudad de Tunja en la época colonial. Ya se va a presentar la escasez, la falta de abastecimiento de agua, uno de los problemas que más va a afectar a la ciudad. La plaza principal es el lugar del poder, donde converge el poder, y entre más cerca está la plaza principal, como que más poderoso es la persona o la comunidad religiosa. Hay una disputa por esos lugares privilegiados de cerca al poder. Entonces tenemos la plaza principal es acá. Yo estaba señalando esta plaza que había sido la plaza principal, el cercado principal de la ciudad muisca. Lo que hoy es el Parque Pinzón o Parque de San Agustín, antiguamente Parque de las Nieves. Eso cambió con el tiempo, hoy en día mantiene el nombre de Parque Próspero Pinzón. La plaza principal, la catedral, la comunidad mejor ubicada en Tunja, los jesuitas, y aquí los dominicos. Pero vale la pena y es muy importante anotar que los dominicos inicialmente llegan a este lugar y empiezan la construcción de su convento acá. Con el tiempo, unos 15 años después de llegados los dominicos a Tunja, el capitán García Arias Maldonado les dona esta manzana, prácticamente la totalidad de esta manzana, para la construcción de convento y templo. Los dominicos se trasladan a este lugar más cerca del poder, más cerca del centro, y van a estar en una competencia fuerte con los jesuitas, que están muy bien ubicados en toda la esquina de la plaza principal, la esquina sur occidental, convento y el famoso templo de San Ignacio. Hay también una rivalidad fuerte y documentada entre dominicos y franciscanos. Estas son historias que ustedes van a encontrar, y si quieren investigar, seguramente en el archivo de Tunja van a encontrar cosas muy interesantes. Bueno, seguimos. Esta es una aerofotografía, la primera aerofotografía que se tiene de Tunja, del año 1939, justamente cuando la ciudad cumplía su cuarto centenario de fundación hispánica. Es muy interesante ver fotografía comparada con este planito, y especialmente con el plano de 1623, que no lo traje acá, pero que muestra cómo la ciudad en 313 años, el primer plano es de 1623, este es de 1939, la ciudad prácticamente no cambió. Las mismas manzanas y mínimas modificaciones, muy pocas modificaciones, lo que nos lleva a hablar de lo que fue el estancamiento de Tunja durante varios años, pero que no es el tema del día de hoy. Continuamos. En todo caso, es importante mencionar que en ese estancamiento, en esos siglos difíciles para la ciudad, lo que mantuvo a la ciudad viva, lo que mantuvo mayor fuerza y dinámicas en la ciudad, fueron los conventos. Allí llegaba la gente a estudiar, habían centros de estudio, incluso se otorgaron títulos de carácter superior, universitario, en teología, en filosofía y en otras
en otras ramas del saber, en los conventos. Grandes bibliotecas, grandes centros de estudio mantuvieron la llama encendida de Tunja, que finalmente es una ciudad claramente educativa y cultural. Bueno, este es el lugar donde llegaron inicialmente el Parque Próspero Pinzón. En este momento aquí aparece como Parque Ricaurte. Aquí alcanzamos a ver la espadaña del San Agustín, el convento que finalmente levantan los agustinos, y los dominicos se trasladan a la zona que ya les mencionaba en el centro de la ciudad. Estas ya las fotos que hemos logrado con el dron. Aquí vemos la ubicación en la ciudad actual. Esta fue una foto que obtuvimos en el año 2019, cuando se estaba terminando hasta ahora la restauración del convento original de los dominicos, que se empieza a construir más o menos para el año 1560 y tantos. Hay unos documentos que dicen 68, otros dicen que un poquito menos. Lo cierto es que para esas épocas, para 1560 y tantos, se empieza a levantar este monumental convento, altísimo. Uno mira las otras casonas, por ejemplo, la casa de Ruiz Mancipe, esta casa colonial, mucho más baja. Esta es una casa más alta, más imponente. Tiene un gran parecido con el convento de las Clarisas, con el convento de lo que se llama Santa Clara la Real, y vemos los famosos arcos de medio punto en el primer piso, arcos rebajados en el segundo, un segundo claustro en esta parte posterior. Esta era la zona de la granja del convento, y aquí se empieza a levantar el templo unos añitos después, pero muy cercano a la construcción del convento. Obviamente fueron construcciones de muchísimos años, y acá quiero mencionar algo muy importante que tiene que ver con la historia del templo, y es esta vía, una vía milenaria, Camino Osuna, como le decían los muiscas, que comunicaba Sugamuxi con Bacatá. Esta vía que hoy es la carrera 11, es un camino supremamente antiguo. Hay testimonio de la importancia del camino, porque abajo, siguiendo hacia el norte, vamos a encontrar un puente colonial, el puente de San Francisco, y aquí hacia el sur vamos a encontrar un puente colonial, el puente Niño, en el Parque Bosque de la República, que explica la importancia de la vía. Por aquí va la vía, la salida hacia Santa Fe, una vía muy importante, de mucha circulación. Y el templo se había hecho originalmente con su entrada por esta parte, hacia lo que hoy es la carrera 12. Pero la vía, los feligreses pasaban era por acá, lo que va a obligar a la comunidad a darle la vuelta al templo en el siglo XVII. Es algo muy interesante, lo cuenta con detalle el maestro Alberto Corradain, arquitecto, historiador que seguramente muchos de ustedes conocen, y quien estuvo presente en las obras de restauración del templo en los años 70, y después tal vez hubo otra intervención por allá en los años 80. Bueno, entonces es muy interesante ver, y eso va a modificar muchos elementos del interior, y van a explicar la presencia de dos arcos torales a lo largo de la nave principal, una nave alta, grande, dos naves pequeñitas por los costados, y las capillas adicionales. Aquí se ve este elemento que se ve detrás de la torre, es justamente la capilla del Rosario, que hay otra pequeña capilla, como les decía, un claustro que ya no es con columnas tan monumentales, son columnas de madera, seguramente ya una construcción del siglo XVIII, y aquí eran las famosas granjas. Les quiero comentar que con las medidas de Mosquera para la expulsión de las comunidades religiosas a mitad del siglo XIX, pues los dominicos salen de su convento, van a regresar unos 20, 30 años después, y pues ya no tienen el convento, no se hace una entrega así pues rápida de todos los bienes. Sin embargo, acá tenían una casita donde se van a instalar, y comienzan la construcción al comienzo del siglo XX de este edificio ya de tipo republicano. Los 3 pisos, por ejemplo, es una característica típica, la desaparición del alero, las cornisas, más el estilo afrancesado, la presencia de arcos rebajados en todas sus plantas. Y aquí se construye entonces el segundo convento de los dominicos, que van a ocuparlo hasta los años 80, más o menos. Después se van a trasladar al convento actual. Y este edificio de acá,
que ustedes ven, esta L de este lado, el Colegio Santo Domingo de Guzmán, que fue un colegio de los dominicos entre el año 1954 y 1984. Un colegio que fue muy famoso en Tunja, que lastimosamente desapareció, pero que permitió que en los años 90 los dominicos pensaran en traer una sede, una seccional de la Santo Tomás, tal como se hace en el año 96, que ha tenido un crecimiento increíble en estos ya 25 años de presencia de la Universidad Santo Tomás en Tunja. El convento, el segundo convento, hace parte hoy en día de la universidad. Es un conjunto muy interesante. Uno ingresa por este edificio, el del Colegio del Antiguo Santo Domingo, y hace un recorrido por el edificio republicano y ve aspectos, todos estos aspectos del edificio de la época colonial, parte del templo, digamos la culata de lo que sería la Capilla del Rosario, se observan desde la universidad. Es un conjunto arquitectónico muy, muy hermoso. Entonces, al darle la vuelta al templo, la feligresía ya tenía un acceso mucho más fácil al templo, tenía como más visibilidad, y pues la importancia que ha tenido durante toda la historia de la presencia de los dominicos en la ciudad ha sido definitiva. Como bien saben ustedes, los jesuitas salen no solo de Colombia, no solo de Tunja, sino buena parte de América en 1767, la primera expulsión que le hacen a los jesuitas, y entonces los dominicos van a tener un protagonismo muy grande en la historia de la ciudad. Incluso ya vamos a ver un librito que tengo más adelante que les voy a presentar, de la participación de los dominicos en la independencia. Bueno, vamos entrando a nuestro templo. Esta es una vista de norte a sur. Este es el templo de la iglesia de Santa Bárbara, parroquia, una de las 3 parroquias de Tunja, tal como lo definió la jurisdicción eclesiástica de 1623. Por aquí está un lugar emblemático que es nuestro Parque Bosque de la República, la carrera 11 que les mencionaba, el antiguo camino a Santa Fe. Toda la manzana dominica ha perdido algunas partes, esto sigue siendo hoy de la policía. La restauración muy feliz, se hicieron rescates de pintura mural con un trabajo muy juicioso, y bueno, lugares que se pueden visitar para cuando ustedes vengan a la ciudad. Aquí vemos parte de la presencia jesuítica en la ciudad, el templo de San Ignacio, todo como veíamos en el mapita inicial, esa presencia que se va a ver a lo largo y ancho de la ciudad. Vale la pena, antes de avanzar, mencionar que los límites de la ciudad eran límites eclesiásticos. Por el sur, la capilla de San Laureano era el límite; por el norte, la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves; por el oriente, la capilla del convento de las Clarisas; y por el occidente, Nuestra Señora del Topo, ya en las faldas de ese costado occidental inclinado de la ciudad de Tunja. Bueno, otra imagen, esta es otro costado, se ve bastante el edificio republicano, la plaza de mercado de Tunja, obra de Gastón Lelarche, una obra muy interesante de carácter republicano, que hoy en día es un centro comercial y centro administrativo. Esta imagen, ahí está la entrada de la Universidad Santo Tomás, la calle 19, segunda calle Real, primera calle Real aquí, o calle del Comercio, y aquí abajo quedaría la Plaza de Bolívar. Bueno, esta ya sobre la carrera 11, nuestro camino antiguo, la entrada del templo, entendiendo que al templo se le dio la vuelta, y por eso para muchos arquitectos que observan con minucia el edificio va a causar impresión muchos aspectos del mismo, ¿no? Como el doble arco toral y una serie de cosas. Bueno, entrando al templo, vamos a encontrar la tumba, una lápida de García Arias Maldonado, quien donó los lotes para que esta presencia de los dominicos en el centro de la ciudad se hiciera posible. Bueno, y entramos al templo y nos detenemos, vamos entrando casi que directamente a la Capilla del Rosario, un lugar oscuro, con una iluminación tenue y con un impacto fuertísimo para el visitante.
por toda esa riqueza, esa exuberancia increíble, es lo primero que salta a la vista. Ese barroco, no hay lugares vacíos, ¿no? Todo repleto, todo decorado, todo lleno de cositas, es muy impactante. Sin embargo, al ojo atento empezamos a encontrar bastantes problemas de patologías de la construcción, humedades, cositas que hacen pensar en la urgencia de una nueva restauración. Este coro, donde encontramos pintura mural muy interesante, con una colección de pintura mural increíble, que muestra y que seguramente se replicó en muchos de los templos de la región, y es que la primera decoración fue pintura mural más económica, a veces muy sencilla, muy simple, y con el tiempo se sobreponen algunas capas de pañete y vienen todo el trabajo de ornamentación y de arreglo de altares, dejando escondido esa riqueza de pintura mural que en algunos casos se ha rescatado en otros templos dominicos. Recuerden que la labor evangelizadora de la orden de predicadores de los dominicos va a ser muy importante en Boyacá, y aquí cerca a Tunja, Chivatá, Oicatá, se han encontrado, se han restaurado recientemente pinturas murales, especialmente el caso de Chivatá, donde al correr un poco el altar encontraron una bóveda repleta de pinturas increíbles, recientemente restauradas, y que es realmente para los interesados una ruta maravillosa por recorrer cuando vengan a Tunja. Ahí estaremos pendientes de cuando ustedes nos contacten para hacer esos recorridos. Bueno, los famosos arcos de medio punto que están presentes en buena parte de la arquitectura colonial en todo Colombia. Sin embargo, en el caso de Tunja vamos a encontrar también el famoso arco ojival, el gótico isabelino, como lo vemos en la catedral y lo vemos en algunas otras. En Santa Clara también hay un arco ojival, pero aquí sí claramente los famosos arcos de medio punto, media circunferencia, columnas portentosas con basamentos muy fuertes, y obviamente con el decorado que ustedes encuentran aquí. Es curioso que uno ve la Capilla del Rosario y contrasta completamente con el resto del templo. Realmente es un contraste bastante grande. Se dice que el templo, la construcción comenzó por allá para el año 1572, compuesto por esa nave central. Las naves de la epístola y el evangelio son resultante de la unión de antiguas capillas laterales. También hay que recordar la unión que había con el convento. Había una entrada por el convento. Cuando ustedes hacen el recorrido completo del templo, van a encontrar los vestigios de ese vano que hubo algún momento, esa circulación que había con el segundo piso del convento, que hoy en día está clausurado. Al comienzo se ingresaba, como les decía, por el costado occidental, a través de una plazuela. En la antigua fachada se conservaba la portada principal y vestigios de la espadaña. Qué lástima que perdimos esa espadaña, que en Tunja pues son como tan especiales. Hay que recordar la espadaña de San Agustín. Me parece a mí que es la más grande de Colombia, la más portentosa espadaña que hay en Colombia. Si me equivoco, ustedes me dicen dónde hay una más grande, más portentosa que esa que tenemos acá. También Santa Bárbara parece que tuvo espadaña, que el sismo del año 28 la deterioró mucho, y por eso encontramos una torre de un estilo muy incierto. Entonces acá en el libro de Gustavo Mateus Cortés nos da noticias de esa espadaña, que como les digo, el atrio estaba hacia la carrera 2, es decir, hacia el lado opuesto de la entrada que encontramos actualmente. El actual coro estaba ubicado en el presbiterio original, cubierto de pinturas murales al temple. Especialmente con santos con los santos dominicos. En todo caso, allí hay un trabajo muy interesante. Está restaurado algunas partes que se pudieron recuperar. El retablo principal en madera tallada y dorada, compuesto por 3 cuerpos y 3 calles, con columnas triples como soportes, en cuyas hornacinas y bajorrelieves se encuentran escenas de la vida de Santo Domingo. El actual arco toral, ojillado en oro, posee grandes pilastras con esquinas con esquema ornamental mestizo, decoradas con canéforas indígenas y rematando la parte superior del friso con óleo del Santo Exeomo.
conjunto del siglo XVIII, dispuesto frente al arco triunfal original integrado al conjunto de la Capilla del Rosario, es decir, en el ingreso al templo. Estos elementos indígenas, esa parte del mestizaje es increíble. Las hojitas de llantén, las plantas que se ven allí presentes en columnas, nos dan noticia de dos cosas, dos posibilidades, dos interpretaciones posibles. Una, un mecanismo, una estrategia de la evangelización de permitirle al indígena poner elementos donde él se reconocía, donde él estaba presente y hacía parte de esta propuesta estética que se estaba elaborando, una manera de involucrarlos. Otros dicen que es más bien la manera en que el indígena dejaba su huella. Aquí estuvimos, aquí trabajamos, la resistencia, el concepto de resistencia. Bueno, son válidos los dos. Es posible que tenga de los dos, que hayan podido de alguna manera fusionarse esas dos tendencias. Lo cierto es que la pregunta que muchas veces me hacen los estudiantes cuando ven ese esplendor, dicen, ¿y esto todo es oro, esa laminilla de oro? ¿Cuánto costó hacer esto? ¿Y cómo vivía el indígena en ese momento? Es una reflexión que se choca con una postura muy, muy fuerte del visitante cuando llega con como primer elemento en la visita la fe, el sentimiento piadoso, el sentimiento religioso, espiritual, y olvidamos esa parte práctica de la historia difícil y dura, y el estudiante lo cuestiona a uno, bueno, ¿a mí qué me dice esto? ¿Qué me transmiten estos elementos? Yo sí me acuerdo de la historia sagrada que me contaban en el colegio, el niño hablando ante los sabios, en fin, pero ¿qué me transmite? ¿Qué me dice? Y es bien interesante hacer el ejercicio con los muchachos también para hacer relecturas del monumento. Yo no sé si es el momento de hacer un corte, Marielita, su merced me avisa. Si hacemos, estás con el micrófono apagado. Mira, nos quedamos maravillados con tu charla, con el bermellón, con el dorado, y damos paso a algo muy importante que nos tienen que contar hoy. Ahora Perfecto, reanudamos. claro que sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. La Fundación Nacional es la central que en el mes de septiembre del Festival Internacional de Historia. Para nuestro público que nos acompaña en todas las sesiones de Tardeando con la Historia a lo largo de este año y unos meses, y también para nuestro público infantil a través del Festivalito. Vamos a empezar nuestro Festival Internacional de Historia el 10, 11 y 12 con evento semipresencial. Es un evento cultural semipresencial porque que es el día 10 en Villa de Leyva, de manera presencial en el Club Metropolitan de Bogotá y en Villa de Leyva muy probablemente en el Centro Comercial Economistas de Primer Orden sobre nuestra estabilidad monetaria en los siglos XXI. A tener 14 conferencias virtuales durante la tarde del 10 de septiembre. El plan se puede adquirir a través de un abono para semipresencial o para virtual a través de la empresa Pintic, y también se pueden adquirir las boletas para una o para varias conferencias de acuerdo con la preferencia del público. En este programa, lo que nosotros hemos llamado
programación vemos que vamos a tener 3 franjas horarias. Viernes a partir de mañana. Nos vamos a dar el viernes a las actuales, la metal colombiana, la tradición indígena y lo colombiano. Tenemos 3 a las 10:30 de la mañana, a las 2 de la tarde, 5 de la tarde. Tendremos No sé qué pasaría, tal vez los problemas de la tecnología, ¿verdad? ¿ya se escucha mejor? Sí, ya te escuchamos. Sí, te escucho. El sábado por la tarde, para ir cerrando, la presentación sobre la historia de los tríos musicales en el escenario andino con la Universidad Sergio Arboleda y la historia de los indígenas del occidente colombiano en la conquista con el historiador Alonso Valencia Llano. El domingo por la mañana tendremos la Guerra Civil Española con José Ángel Hernández García y la relación de la historia y la literatura con Gonzalo Mayarino Flores. Luego en la tarde, Marcos Peque nos estará contando en los siglos XX y XXI todo el tema de las guerras georreligiosas. A la par que nuestro glorioso Ejército Nacional nos estará mostrando desde el punto de vista militar la mirada social y humana en el conflicto interno armado de Colombia. Para cerrar, tendremos los rastros en el arte y en la arquitectura islámica con Luis Felipe Chávez y las historias de perros, gatos y caballos, esos compañeros de vida con su amistad, con su lealtad y con su compromiso a cargo de Willington Ruiz Chepa. A los niños, durante el mes de septiembre, a través del festival, les vamos a hacer posesión los 5 del mes. Tenemos siempre con ellos una charla amena, divertida y motivante. Vamos a empezar el 1 de septiembre con los aztecas, los maestros de la piedra. Van a conocer sobre Einstein, sobre Juana de Arco, sobre el Imperio Romano y sobre el Museo Nacional. De manera que los 5 miércoles del mes, nuestros niños, a partir de las 5 de la tarde, gocen del festivalito. Para la promoción del festival, invitamos a todos ustedes a que su marca haga parte de nuestro Festival Internacional de Historia. En las diferentes conferencias, en los diferentes escenarios virtuales y en los semipresenciales, tanto en las conferencias para el público en general como para los niños. Tenemos varias modalidades de patrocinio a las que los invitamos a unirse.
pueden entrar a formar parte de las grandes patrocinadores del evento. También pueden patrocinar la conferencia inaugural o las diferentes franjas horarias en las demás conferencias. Y finalmente, podemos construir de manera conjunta una alternativa que nos dé la posibilidad de ser única y especial dentro del festival. Vamos ahora a pasar a invitarlos a la próxima conferencia que tendremos en Tardeando con la Historia, un abrebocas de la ciencia, la historia de la ciencia, por el científico Eduardo Posada. Es una excelente oportunidad para después oír el 11 de septiembre a nuestros médicos respondiéndonos a ver si es que los niños que están haciendo ahora podrán vivir más de 100 años. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, gracias, Bea. Ojalá nosotros también vivamos largos y buenos años. Y que nuestros niños que conocemos ahora vayan a vivir tanto, pues vamos a aprender la receta. Le damos la palabra a Juan para que siga su interesante disertación sobre Tunja y la presencia de los dominicos. Gracias. Listo. ¿Están viendo la pantalla, la presentación? Todavía no. Allá sí. Perfecto. Entonces estamos frente a la Capilla del Rosario desde la parte alta, una toma como en contrapicado, donde se alcanza a ver que el nicho donde está la Virgen tiene un chorro de luz muy grande, que es el que les digo, dificulta muchas veces hacer tomas de detalles, pero bueno, podemos hablar de ciertas generalidades. El padre Escobar inició la construcción del altar mayor antes de 1681. En 1682 estofó y doró el camerín de la Virgen. El escultor Gonzalo Buitrago arregló los frontales e hizo 8 angelitos para el altar. El escultor Riveros refaccionó el órgano. El retablo se encargó a José Sandoval, que lo empezó en 1686, y se contrató con Lorenzo de Lugo los 8 relieves. Es bien interesante ver el trabajo de bajorrelieve. Una pregunta que me hacían los estudiantes siempre, profe, pero ¿por qué bajorrelieve si sobresalen? ¿No? Entonces, explicándoles que el bajorrelieve se considera esos trabajos donde sobresale la figura más o menos un 25% de su volumen. Entonces, como para ellos era como contradictorio ver ese volumen y hablar de bajorrelieve. Es interesante ver que cuando uno ingresa a la capilla, los trabajos que se ven en el costado izquierdo, estamos mirando hacia el fondo de la capilla, hacia el lado izquierdo, vamos a encontrar una factura muy diferente de los elementos de la mano derecha, de los del frente. Se nota la diversidad de épocas y de estilos en el tratamiento de las figuras y se explica de alguna manera por la duración que tuvo la construcción, la cantidad de reformas y detalles que se van añadiendo. Se habla de cerca de 100 años en el trabajo de construcción de la capilla, con reformas a veces incluso estructurales. Se habla de una ampliación en un momento dado, de tal forma que el trabajo de construcción del templo en general es bastante largo y de la propia Capilla del Rosario. Del retablo, ¿qué podemos decir? El retablo, como ustedes saben, se habla de 3 cuerpos y de 3 calles. Aquí en esta imagen se ve claramente. En el componente central están las escenas de la protección de la Virgen a la Orden Dominica, al nacimiento del niño y la Virgen del Rosario, por supuesto. En la capilla del lado derecho vemos las imágenes de Jesús discutiendo con los doctores, el nacimiento de la Virgen y la aprobación de la orden por la Virgen. En la calle izquierda, la Anunciación, la Visitación y la Virgen entregando el hábito a Santo Domingo. Bueno, ¿qué otra cosita? Pasamos a otra imagen.
Bueno, esta sí la voy a pasar rápido porque realmente no es una imagen bien lograda. Nos vamos hacia el coro, hacia lo que se resaltó en las restauraciones de la pintura mural. Bueno, sobre la pintura mural hay un texto muy lindo, nada menos que uno de los restauradores que trabajó con el Banco de la República, con la Fundación para la Conservación del Patrimonio Cultural Colombiano, Rodolfo Vallín. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, saben de don Rodolfo Vallín, que murió recientemente, hace unos pocos años. Un libro muy lindo que se llama Imágenes bajo cal y pañete. Y él hace referencias muy puntuales al Templo de Santo Domingo, pero especialmente a lo que concierne a la pintura mural. Dice él que la antigua capilla del Nazareno se encontraba en el lugar que hoy ocupan las capillas de Santo Domingo y de San Miguel. Allí se conservan unas pinturas murales como las escenas de la Pasión de Cristo, representadas con trazo pesado y simple, en una serie de arcos de medio punto que en la parte superior rematan con un friso sencillo constituido, como lo ven ustedes aquí en este caso de los santos dominicos, en la parte superior esos elementos vegetales que vemos en la parte superior. Un detalle, digamos, de carácter logístico y económico en estas restauraciones. Prácticamente se cobra por centímetro cuadrado y a veces el presupuesto no permite que la restauración sea total, sino apenas fragmentos de las pinturas por la dificultad y por los costos tan altos que tiene el proceso. Sin embargo, creo que han sido restauraciones muy felices. El trabajo de Vallín aquí en Tunja, muy reconocido, no solo en el caso de Santo Domingo, ahora en el convento recién restaurado de los dominicos que tiene la Policía Nacional, también se logró, obviamente allí ya no estaba Vallín, pero seguramente muchos de las personas que aprendieron de él y se logró un trabajo muy interesante, apenas incipiente, hay mucho por restaurar, pero otra vez aparece el tema de los altos costos de estas restauraciones. Bueno, vamos adelantando, que podemos mirar diferentes aspectos de la Capilla del Rosario. Voy a buscar a la talla de la Virgen que se le atribuye a Roque Amador a finales del siglo XVI, comienzos del XVII. Pero a ver si encuentro el detalle de la Virgen para que podamos hablar con más. Bueno, aquí hay un pequeño detalle. Lo cierto, se dice que hay un momento en que se separa al niño de la Virgen para vestir a la Virgen, que fue pues una intervención no muy feliz, no muy apropiada, pero se hizo ese trabajo en lo que les digo de las continuas intervenciones que se han hecho en el templo, algunas no muy atinadas. Dicen de esa talla de Roque Amador que parece seguir el modelo sevillano. No se sabe no tenemos mayor información, mayores noticias del señor Roque Amador. Se presentan unos anacronismos, unos problemas tanto en el tiempo, en los estilos de diferentes elementos que aparecen tanto en la Capilla del Rosario como en el templo en general, y también de aspectos de espacialidad y de temporalidad. Por ejemplo, del tema del expositorio, se dice que no desentona completamente con el resto del conjunto, pero no va a ser la única pieza a la que se le encuentra ese problema. Hay muchas piezas, estos mismos platos que están viendo ustedes allí, las conchas de nácar, los espejos, como esa necesidad de llenar los espacios, de tener esa exuberancia tan grande, como que en un momento dado genera esa sobresaturación de elementos, ¿no? Como uno dice, ¿qué hace un plato de la China del siglo XII, XIII en estos altares? Es una manera como forzada de decorar.
mientras que el elemento del mestizaje a veces es más entendible. Por ejemplo, estos santos que aparecen, o la Virgen cuando es morenita, se encuentra pleno sentido y el asunto del mestizaje, pero estos elementos traídos de tan lejos como que desentonan o como que generan algo que posiblemente era estrategia también, impresionar, impactar, generar ese impacto tan grande. Yo quisiera imaginarme la Tunja del siglo XVI-XVII con sus calles empolvadas y frías, y entrar uno a una capilla como esta, eso debería ser un choque supremamente grande, eso debería ser un impacto gigantesco en la persona que estaba viendo toda esta cantidad de elementos allí reunidos. Bueno, siguiendo a don Gustavo Mateus, me parece que Gustavo Mateus también sintetiza mucho, recoge mucho de lo que habla Marco Dorta, de lo que habla Santiago Sebastián. Él dice de la Capilla del Rosario que se le atribuye necesariamente la construcción a García Arias Maldonado. Habla de las figuras no solo en madera, sino que también hay elementos de yeso, exquisitamente policromados y esgrafiados, que representan los 15 misterios del Rosario, del escultor Lorenzo de Lugo. Asimismo, los bajorrelieves los separan columnas salomónicas talladas con relieves de fauna y flora. Volvemos a ver el elemento indígena allí. Así como esbeltas canéforas que presiden el retablo, el camerín ornamentado con platos de porcelana china de principios del siglo XVII, molduras con incrustaciones de conchas de nácar y espejos de la época enmarcados con molduras de variadas factura y belleza. Asimismo, los bajorrelieves de los paramentos laterales están separados por pilastras tripartitas, pilastrillas y frisos, constituyendo un suntuoso y exuberante conjunto iniciado a finales del siglo XVI, en cuya ejecución utilizaron más de 100 años, resalta Gustavo Mateus Cortés. Las soluciones espaciales de la capilla son de tipo hispanoárabe, y aquí vale la pena mencionar ese elemento, el mudejarismo, lo hispanoárabe, tan presente en la arquitectura de Tunja. Pienso que de Tunja, hablando en términos generales, es una ciudad donde están los elementos del mestizaje, y no solo del mestizaje, hablando de lo muisca, de lo español, sino también de nuestra herencia árabe tan rica que enriqueció tanto nuestra cultura, en la arquitectura, en el lenguaje, en el arte. Es un mestizaje increíble y que lo vemos reflejado, como les decía, en nuestra arquitectura. Esa arquitectura mudéjar en Tunja es bastante notable. Y también me adelanto en los siglos, hablar, por ejemplo, en Tunja encontramos otras tendencias arquitectónicas que también dan cuenta de ese juego de tiempos y de espacios que se mezclan en esta curiosa ciudad de vocación educativa. Como es la arquitectura deco, ya en el siglo XX encontramos elementos de arquitectura deco, encontramos elementos republicanos muy interesantes. Y incluso un grupo de investigación que se llama Docomomo, que hace la documentación de arquitectura moderna, también ha reconocido, ha encontrado elementos de arquitectura moderna muy interesantes en esta ciudad. Entonces, hablando de ese mestizaje, de esa mezcolanza, de ese sincretismo, de ese encuentro de culturas, es increíble ver en Tunja cómo no solo nos quedamos en el siglo XVI y XVII, sino que continuaron pasando cosas a pesar del estancamiento del que hablábamos como ciudad, pero en ese nivel cultural siempre hemos tenido cosas muy importantes, desde la escritura, recordemos a Juan de Castellanos, a Sor Francisca Josefa del Castillo y otras, todas las tertulias literarias que vivían en el siglo XVIII y XIX, cómo han ido enriqueciendo a Tunja y cómo de alguna manera seguramente tienen que ver con la preservación de estos bienes que a veces requieren tanto dinero, a veces no están los recursos para preservarlos, pero que felizmente hemos podido conservar. Indudablemente se han perdido cosas en la ciudad, pero se han mantenido otras. Contrastando, por ejemplo, con Popayán, y nos lo señalaba el geógrafo tunjano Jaime Quintero Rusi, nos decía, es que Tunja no ha sufrido de los sismos
que sufre la cordillera central, la cordillera occidental. Tunja es un poco más estable geológicamente y por eso el patrimonio también se ha conservado. Ustedes saben bien que Popayán con sus terremotos ha perdido y ha tenido que restituir buena parte de su patrimonio. Eso es una cuestión interesante. También el estancamiento económico que sufre Tunja del siglo XVII a finales del XIX permitió que, o hizo posible que no se diera la renovación urbana que sí tuvo Bogotá, que tuvieron otras ciudades, y de alguna manera también eso permitió la conservación del patrimonio. Bueno, voy a adelantarme en la presentación porque creo que de tiempo estamos un poquito. Resaltar el artesonado. El artesonado, cuando llegamos a la capilla y miramos al techo, encontramos, para los que no conocen por qué la palabra artesonado, pues es sencillamente, esa techumbre es como una artesa invertida, por eso se llama artesonado, con esa decoración tan maravillosa sobre fondo rojo, muy parecida a la de la iglesia de Santa Bárbara, sino que en Santa Bárbara se maneja de fondo el color azul. En la Capilla del Rosario, la madera tallada y dorada sobre fondo rojo, con esquemas geométricos, hojas, racimos, casetones octogonales y cruciformes. Se repite ese estilo en Santa Bárbara, pero como lo decía, con el color azul. Se dice que Dionisio Umaña y Juan de Mesa fueron los doradores de este conjunto. El retablo de la Capilla del Rosario, como les decía, se le atribuye al pintor quiteño Fray Pedro Bedón. Fue el fundador, por cierto, de la Cofradía del Rosario. El padre maestro Fray Agustín Gutiérrez la convirtió en obra maravillosa, preciosa talla, embadurnada, dice, embadurnada de oro. Bueno, cuando visitamos la Capilla del Rosario actualmente, a mí me ha dado como angustia ver algunas columnas que han perdido el dorado, como no sé si es un tema de patología o ya un tema de vandalismo, de que han raspado las columnas. Por supuesto que esto necesita pues una vigilancia y un control muy grande. A veces se quejan los turistas de que encontramos los templos de Tunja cerrados, estos templos museos cerrados, y también la carencia de guías de turismo calificados que puedan explicar todas estas maravillas que encontramos en la Capilla del Rosario, en el Templo de Santo Domingo y en otros templos de la ciudad de Tunja. Perdónenme este paseo tan rápido por las imágenes. Aquí estamos viendo la fila del niño hablando ante los doctores. Quiero resaltar un poco las fuentes de información que se utilizan, donde a veces es un poco repetitivo encontrar los argumentos y las lecturas hechas por el profesor Santiago Sebastián, quien estuvo muy activo en los años 40, por allá del 70, creo yo, que entiendo que fue profesor en la Universidad del Valle, y dejó muchas publicaciones acá en Boyacá. Encontramos esta de la ornamentación arquitectónica en la Nueva Granada, este álbum de arte colonial y guía turística de Tunja que publicó la Extensión Cultural por allá en el año 66 aproximadamente, con muchos textos de Santiago Sebastián. Este otro, el álbum de arte colonial de Tunja, de Santiago Sebastián, publicado en Tunja por esos mismos años, 65, 66. Que una publicación muy bonita, la fotografía en blanco y negro, pero igual un trabajo muy bueno que ha sido base para estudios posteriores. Este trabajo ya mucho más reciente, publicado por la Academia Boyacense de Historia de la compañera Lucía Corcio Tálora, del Renacimiento Europeo al Barroco Tunjano, también nos habla de los trabajos, de las maravillas que encontramos en el Templo de Santo Domingo y en la Capilla del Rosario. El libro de Alberto Corradain Angulo, La arquitectura en Tunja, por supuesto, se refiere en buena parte al convento y al templo de Santo Domingo. Él trabajó en la intervención que se hace en los años 70 y 80 al templo de Santo Domingo. Y bueno, también, ¿no?, una autoridad en estos temas a nivel nacional. Yo creo que uno de los aportes más grandes que ha hecho el Banco de la República en Colombia
todo de la Fundación para la Conservación y Recuperación del Patrimonio Cultural Colombiano. En el caso tunjano pienso que se hubieran perdido edificios y obras muy importantes de la época colonial, si no es por esta fundación que rescató San Agustín, Santa Bárbara, la catedral, en fin, una cantidad de edificios y de lugares religiosos de gran importancia. Este librito nos muestra restauraciones tanto en Bogotá como en Tunja, Cartagena y otras, Popayán y otras ciudades del país. Y el ya mencionado Gustavo Mateus Cortés, esta bella guía histórica del arte y de la arquitectura, publicado por allá en el año 1995, de pequeño formato, así como para llevar en el bolsillo. Un poquito lo que sí a veces me preocupa del trabajo de Gustavo es el uso excesivo del gran angular, que nos hace cambiar mucho. Permite ver el conjunto de los edificios por el gran angular, pero a veces nos distorsiona mucho las espacialidades. Aquí se ve pleno ese esplendor de la Capilla del Rosario y la entrada a la Capilla del Rosario en la portada del libro. Aquí vemos la imagen del nuevo convento de los dominicos. Aquí está el templo y aquí está el convento antiguo. Esta es hoy en día la Universidad Santo Tomás y es la portada de un bello libro, El diario de un convento, del padre Carlos Mario Alzate, quien fue rector de la Universidad Santo Tomás a nivel nacional, ha sido prior también de la comunidad a nivel nacional y un gran conocedor, magíster en historia y doctorado en historia del arte en Roma, un gran conocedor del patrimonio de los dominicos en el país. Este libro, que es consulta obligatoria para quienes se quieren acercar a la presencia de los dominicos en Colombia, de Fray Alberto Ariza, son 2 tomos voluminosos que dan cuenta de la obra, de los personajes, de todo. Realmente es un libro bastante, es una colección bastante completa. Bueno, no los quiero cansar. Yo considero que este trabajo de esta generalidad, esta ubicación de los dominicos en Tunja, requiere de varias cosas. Otra charla ya muy pormenorizada sobre los valores artísticos y todas las características de este trabajo, de la ornamentación de la Capilla del Rosario y la visita a la ciudad, el recorrido por esta manzana de la presencia dominica, que es muy interesante por los contrastes de épocas, los edificios modernos, republicanos, coloniales, en fin, hay mucho para ver y hacer el recorrido también por nuestro centro histórico, que es tan interesante, una ciudad con tanta magia, con tanto pasado, con elementos prehispánicos muy valiosos y muy presentes, como lo veíamos hoy en la Capilla del Rosario. Entonces, bueno, la invitación a que conozcan un poco más con profundidad, con la visita a este lugar y con el conocimiento de los autores mencionados. Me despido, les agradezco por su paciencia y... Todavía, Juan, todavía no, que tenemos que conversar. Claro que sí, por supuesto, por supuesto. Sí, pues maravillosa exposición, la verdad, no sé si todos sientan lo que yo siento, me quedaría muchísimo tiempo conversando solo sobre pues tantas cosas, Tunja, las tradiciones, contigo, Juan, que eres magnífico expositor. Muchas veces pasamos de largo por Tunja porque la periferia, como casi todas las periferias de las ciudades nuestras, pues han sido gente que ha llegado invadiendo espacios y realmente los tesoros de Tunja se han quedado como encerrados dentro de lo que era el casco antiguo y muy encerrados, porque fíjate tú que uno pasa por la iglesia de Santo Domingo y tú bien dices, está cerrada, y si está abierta, pues la Capilla del Rosario está cerrada y luego está oscura y uno simplemente adivina dentro de ese bermellón el alma de muchísima gente que existió antes que nosotros. ¿Tú te imaginas cuántas peticiones, cuántos deseos carnales y espirituales habrán oído las paredes de la Capilla del Rosario? Porque acuérdate que en tiempos pasados, pues, y
pasados y más pasados, me refiero a la época colonial y me refiero a la época prehispánica de nuestros queridos muiscas, hacían tributos al dios Sol y después a la Virgen y a nuestro Señor, en espera de que les concediera pues muchísimos dones, muchísimas fuerzas para vivir, hijos, como en el caso de Miguel, el hijo de don Gonzalo Suárez Rendón. ¿Cuántas cosas? Creo que son las paredes más ricas en peticiones y en ofrendas. Hablemos un poquitito de ellas, querido Juan, tú que eres gran conocedor de Tunja. Yo creo que Tunja merece, no lo digo yo, lo he leído, alberga una de las mayores riquezas coloniales en América. Lo que pasa es que nosotros, no sé si los colombianos decir eso o no, pero pasamos por alto lo que es la gran riqueza colonial porque no hemos asimilado nuestra identidad y nuestro mestizaje. Entonces, muchas veces, pues no apreciamos el gran arte que llegó con la colonia. Lo que tú resaltabas, también lo mudéjar, lo que ya venía de mestizaje de lo español, lo doctrinero del catolicismo que hizo que pintáramos el sol. ¿Cuántos soles se pintaron en esas iglesias? ¿Tiene la Capilla del Rosario un gran sol pintado? ¿Cuántos soles para que los indígenas creyeran que el sol había decidido estar también dentro del templo católico hay en nuestras iglesias, querido Juan? Bueno, no sé si todavía estoy compartiendo pantalla, si se ve. Sí, se ve muy bien. Ahí se ve este sol que está en una de las naves laterales, como resalta el arquitecto Corradain. Él habla de la gran altura de la nave principal que permite iluminar las laterales. Sin embargo, la nave derecha entrando hacia el altar mayor es muy oscura y tiene una serie de pinturas muy interesantes en la parte superior que son imposibles de ver para el espectador común. Es muy complicado la iluminación que tiene la iglesia, pues no se le han hecho inversiones, una iluminación adecuada. Traíamos a un experto arquitecto en iluminación, siempre resultaba supremamente costosa. Entonces no se puede apreciar, el visitante común le cuesta mucho trabajo apreciar esas pinturas que hay en esa nave de la mano derecha marchando hacia el altar mayor. El sol de Santa Clara la Real es mucho más grande y más monumental. Yo quiero que Merceditas Medina, que está aquí presente, nos cuente un poco más sobre esa pregunta. Con mucho gusto. Gracias, Con mucho Mercedes. gusto, Juan. Ante todo, permíteme darte una muy cálida felicitación. Excelente tu charla, excelente tu investigación. Me siento muy orgullosa de mi sobrino Juan Medina. Tan linda. Gracias, Mechitas. Ahora quisiera decir varias cositas sobre el sol. El sol que hay en la iglesia de Santa Clara la Real en Tunja es prodigioso porque, por una parte, el sol era símbolo eucarístico. Fíjense ustedes cuántas custodias católicas están en forma de sol, pero al mismo tiempo que es un símbolo eucarístico, era para los indígenas Sue, su dios solar. El hecho de ponerle ojos y boca lo personifica como el dios de ellos. Ahora, en el sol de Santa Clara Real vemos una cosa muy particular, y es que en los rayos del sol no son tan rectos, sino que tienen a veces una forma como de serpiente, y nos hace recordar las piezas de orfebrería muisca con ese tipo de representaciones de serpientes. Otra cosa que quisiera agregar acá, esa intromisión de los platos de porcelana china en el camarín de la Virgen del Rosario, en la Capilla del Rosario de Tunja,
no es para justificarlo, sino para explicarla. Las familias pudientes, las familias ricas, les gustaba hacer donaciones a las iglesias y estar presentes en las iglesias regalando platos de su vajilla. Fíjense ustedes, por ejemplo, en San Francisco de Tunja hay una nave cuya techumbre está llena de platos regalados por las familias tunjanas, y otro tanto sucede en el camarín de Nuestra Señora del Rosario, en la Capilla del Rosario. Eran regalos que hacían las familias para estar presentes allí, cerca a la Virgen. Yo siempre digo, en ese entonces la gente se sentía orgullosa de llevar cosas de su casa para la iglesia. Hoy en día, tristemente, ve uno en casas de familia cosas que han pertenecido a una iglesia y que se las trastean. Entonces es una forma, valores muy diferentes de aquella época a la actual. En cuanto a los colores del fondo de los artesonados mudéjares, se utilizaron siempre el fondo rojo, como en el caso de la Capilla del Rosario de Tunja, el fondo verde, como es el caso del sotocoro de la iglesia de San Francisco en Bogotá, el fondo blanco, como es el caso del presbiterio de la iglesia de la Concepción en Bogotá, la techumbre mudéjar más antigua que existe en Colombia, que fue instalada en 1565. Entonces esos tres colores, azul, verde, rojo y blanco, son los que se usaban en el fondo de los artesonados mudéjares, y es una tradición, digamos, desde lo mudéjar, desde los palacios de los moros, que fueron los que usaron la decoración geométrica, porque a ellos les estaba prohibida la decoración de cosas vivas, de flores, de frutas. Era la decoración geométrica, siempre sobre ese tipo de colores, los rasgos de octágonos, hexágonos, figuras crucíferas, etc. Bueno, una vez más, felicitaciones, Juan. Muchas gracias, Merceditas. Merceditas fue la que me corrigió para que no dijera que era una Capilla Sistina. Yo entiendo y te pregunto, Merceditas, es una muestra del barroco latinoamericano, por eso no se puede comparar con la Capilla Sistina. Exactamente, mira, la Capilla Sistina, ante todo, lo que la hace grande son sus frescos, es pintada, mientras que aquí no es la pintura, sino la escultura. La talla en madera. Entonces, son dos cosas muy diferentes. La pintura al fresco y la talla. Todo esto es talla. Sí, yo entiendo que la gente lo ha calificado como Capilla Sistina simplemente para resaltar la importancia y la belleza de esta capilla, sin tener en cuenta pues lo que tú anotas, que una representa el barroco y otra simplemente la escultura y la pintura. Sí, el barroco y el mudéjar, porque es que en la Capilla del Rosario de Santo Domingo de Tunja tiene tres estilos o elementos de tres estilos diferentes. Los arcos románicos, la techumbre mudéjar y los retablos barrocos. Otra cosa, en los tres retablos, el frontal, están los misterios gozosos, o sea, la infancia de Jesús. En el lado, digamos, parándose uno de frente, en el lado izquierdo están los misterios dolorosos, la pasión de Cristo, y en el lado derecho los misterios gloriosos. Sí, Merceditas, también en el libro que nos traía relacionado Juan, decían que aunque tiene elemento de mestizaje y muchos indígenas tuvieron que trabajar en esta capilla y en estas iglesias, debió ser difícil para ellos si tenemos en cuenta que la técnica muisca era simplemente
algo muy plano, y el barroco, por el contrario, era protuberante, que todavía no se ha descubierto cómo pudieron ellos pues engalanar la iglesia con tanto relieve, si la orfebrería muisca estaba acostumbrada a trabajar planos, pues valga la redundancia, muy planos. Bueno, ante todo hay que decir que no, los indios que trabajaron, la mano de obra no era la que planeaban ni la que diseñaban. Todo esto estaba diseñado por los maestros como Fray Pedro Bedón, que lo nombró Juan, y también como el mismo Lorenzo de Lugo, que fue el que trabajó en estos relieves, Juan Sandoval. Los indígenas eran simplemente mano de obra. Ellos no creaban ni diseñaban. Ahora, ellos, para el indígena no fue muy difícil, para el muisca no fue muy difícil asimilar las creencias religiosas del catolicismo. ¿Por qué? Porque había muchas similitudes. Por ejemplo, la adoración que los muiscas tenían por el sol la veían reflejada en las custodias. Entonces, para ellos fue fácil. La devoción a la Virgen María fue un sustituto de la devoción a Chía, su diosa lunar, más cuando veían a la imagen de la Virgen parada sobre la luna. Todas estas cosas hicieron que para ellos fuera fácil de asimilar la religión católica. Sí, qué interesante. Yo también me imagino, Merceditas y Juan, que para los dominicos fue, no sé si Tunja sea la ciudad que los acogió con mayor fervor, la antigua UNSA, porque acordémonos que don Domingo de las Casas, primo de nuestro Bartolomé de las Casas, pues era el monje que venía, el sacerdote que venía con don Gonzalo Jiménez de Quesada, y tuvieron muchísima simpatía ellos dos, entre los dos, porque don Domingo de las Casas pues admitía que don Gonzalo jugara a los dados, un pecado condenado anteriormente. Y entonces las prebendas como comunidad dominicana creo que fueron muy especiales. Tú que conoces la historia de los dominicos y Merceditas, ¿podrían decir que fue así? Si me permiten. Sí, Merceditas. Gracias, Juan. Mira, los dominicos estuvieron, o mejor dicho, sí, los dominicos contaron con el apoyo no solamente de Jiménez de Quesada, sino de muchos conquistadores. Está el caso de García Arias Maldonado, que era un conquistador y que apoyó a los dominicos económicamente para que pudieran construir la iglesia, y en su testamento dejó un legado para la construcción de la Capilla del Rosario. Pero no fue el único conquistador que ayudó a los dominicos. Hubo otro conquistador que fue Francisco de Tordehumos, que subió con Gonzalo Jiménez de Quesada desde Santa Marta y el Valle del Magdalena hasta el altiplano muisca. Francisco de Tordehumos, en ese acceso por las selvas del Opón, venía extenuado. Ya no podía más con el hambre, con la sed, con la fatiga, y se echó a morir debajo de un árbol. Los otros expedicionarios siguieron adelante. Unos 3 días más tarde, cuando lo habían visto que había quedado moribundo debajo de un árbol y lo abandonaron porque ellos tenían que seguir, unos 3 días adelante, Francisco de Tordehumos los alcanzó y le preguntaron: ¿cómo así que usted nos alcanzó? ¿Usted no se estaba muriendo? Dijo: sí, pero en sueños vi a la Virgen del Rosario y ella me ayudó a darme fuerzas, y yo le prometí que haría todo lo posible por divulgar su culto. Entonces, cuando Francisco de Tordehumos llegó ya al altiplano y fue fundada Santa Fe de Bogotá por Jiménez de Quesada, Francisco de Tordehumos regresó a España y trajo bellos cuadros para la iglesia del Santo Domingo de Bogotá.
y dio un gran aporte económico para la construcción de esta iglesia, lo mismo que García Arias Maldonado lo había hecho para los dominicanos de Tunja. Total que desde los conquistadores, ellos tuvieron gran apoyo los dominicos por la devoción española a la Virgen del Rosario. Merceditas, hay una anotación que hacen aquí algunos de los participantes del papel, sí lo he escuchado, lo he leído, de Miguel Suárez de Figueroa también en la construcción de la capilla. Creo que hijo de Gonzalo Suárez, ¿no? Sí, 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 y de Hijo de doña Gonzalo Felicia Suárez de Rendón. Figueroa. Y entonces es importante mencionar esa participación. Es un comentario que hace María Espinosa. Muchas gracias por el comentario, por recordar. Hay muchas informaciones, hay muchas cosas que se escapan. A mí me gusta por eso citar también las fuentes. Alguien me preguntaba, creo que vi también otra pregunta sobre la pintura mural, y ahí sí les recomiendo el texto, a ver si lo alcanzamos a mostrar en la cámara, lo alcanzan a ver, Imágenes bajo cal y pañete, el trabajo de Rodolfo Ballín. Está muy detallado, muy explicado, es un texto maravilloso para complementar la información sobre la pintura mural y lo que les comentaba de cómo en muchos de los templos, una vez construidos, como no había recursos para hacer de toda la ornamentación como se quería, inicialmente se acudía a una pintura mural, a veces de una factura pues ligera, rápida, digamos, a veces muy detallada, muy hermosa, como se ha podido testimoniar a partir del rescate de esa pintura mural. El caso de Chivatá vale la pena que lo conozcan, está muy, muy recientemente descubierto estas pinturas murales y restauradas. Hay una pregunta también que hace Guillermo Celi, que es un mito urbano, como decimos ahora, sobre una leyenda que se ha tejido en torno a los famosos túneles que atraviesan a la ciudad de Tunja. Yo lo desmiento, yo digo de entrada que no es cierto. Sí hay unos túneles, por ejemplo, en Santo Domingo hay una puerta en el piso, uno la abre, yo he entrado la puerta y era que como no había cementerio, a la gente la enterraban o en su parroquia o a los habitantes de los conventos en el templo, en la capilla, en el templo de su convento, como es el caso de los dominicos. Entonces son unos socavones que tienen algunos metros, eran tumbas. Era el cementerio de Tunja hasta mediados del siglo XIX, solo hasta mitad del siglo XIX vamos a tener un cementerio que es el cementerio central de Tunja, y esos túneles los confundieron también con el antiguo alcantarillado de la época colonial, en bóveda, en ladrillo, muy bien construido. Entonces la gente armó un solo paquete y unieron la catedral con los demás templos y salieron una serie de historias que realmente no son ciertas. Lo hemos podido corroborar con visitas a los socavones de los diferentes templos, que eran el lugar de las tumbas que se utilizaron durante buena parte de la colonia. Eso para responderle a Guillermo Celi. Si hay un alcantarillado que valdría la pena recorrer, eso está en manos de los administradores del agua de Tunja, una empresa que se llama Veolia, y ellos son los que tienen acceso hoy en día a esos socavones. Bueno, ¿y qué hay de cierto en que también se le reverencia a la Virgen de Chiquinquirá en la Capilla del Rosario? Merceditas, esa te la cedo a ti. No conozco de que la Virgen de Chiquinquirá esté en la Capilla del Rosario. Bueno. Pero sobre la Virgen del Rosario, que como decía Juan, fue una talla hecha por Roque Amador con modelo sevillano, pero no conozco de la Virgen de... Sí hay una Virgen de Chiquinquirá dentro de la iglesia de Santo Domingo, pero no en la Capilla del Rosario hasta donde yo recuerdo. Bueno, otra cosita que quería comentarles, les había mencionado al grupo organizador antes de iniciar la charla sobre el trabajo con los jóvenes que finalmente son los herederos de este patrimonio. A mí me preocupa un poco la lejanía que tienen muchas personas de las generaciones jóvenes ante estos lugares, ¿no? Entonces, la pregunta reiterativa ha sido, ¿qué les transmite la capilla? ¿Qué les transmite el templo? ¿Qué les transmite la arquitectura colonial? Sintetizando muchas encuestas y muchas preguntas a una gran cantidad de jóvenes, el común denominador fue este:
no nos dice nada, no lo entendemos. Sí es espectacular, pero nos inspira miedo. Su lenguaje no corresponde al hoy. Sin embargo, un estudiante un poquito mayor que se ha metido más en el tema estético contestó algo que me gustó mucho, que dice: yo leo y entiendo la Capilla del Rosario como todo un sistema de capas históricas y visuales, capas de colores, formas en las que habitan elementos traídos desde España, noticias árabes y los aportes de la mano indígena. Es una suma de valores que trasciende el tiempo. Eso lo contestó un estudiante, me pareció muy linda la respuesta, pero me preocupa mucho la apatía que hay entre los jóvenes y cómo muchos que seguramente aquí somos pedagogos, cómo le transmitimos estos valores patrimoniales a las nuevas generaciones y los comprometemos con la conservación del patrimonio colombiano, en todo sentido, ¿no? En un sentido bastante amplio. Es una preocupación que quisiera dejar como reflexión final, porque pueden desaparecer todas estas maravillas, todo este patrimonio que tenemos, como les digo, no solo en lo arquitectónico, en lo artístico, sino en lo gastronómico, en mitos y leyendas, en patrimonio tangible, no tangible. Es bastante preocupante el papel de las nuevas generaciones. Esa es una inquietud que quisiera que la comentáramos un poco. Sí, precisamente por eso nació el Festival Internacional de Historia, querido Juan, para recordar las capas que nos cubren realmente de historia a todas las generaciones y las que vamos a legar a las nuevas generaciones. A mí me complace muchísimo, muchísimo encontrar historiadores maravillosamente fuertes como tú, como María del Pilar Espinosa Torres, que tienen tanta conciencia sobre la riqueza que significa todo este testimonio de cómo amaron, rezaron, perdonaron los hombres en el sentido genérico que nos antecedieron. Pero efectivamente es una tarea muy, muy grande y somos conscientes de ella. No sé qué quiera opinar Carlos Moreno sobre ello. Bueno, nuestra alma está compuesta de pedacitos de gente que vivió en el siglo XVI, XV, XIV, no sé cuántos siglos antes de Cristo. Debemos ser conscientes que nuestra alma no es algo que es de una generación espontánea que surge apenas en el siglo XXI. Me complace mucho que tú seas profesor de estas nuevas generaciones, Juan, y que puedas dialogar con ellos. Yo también encuentro muy interesante la respuesta que te dio este estudiante sobre capas de historia. Llevamos encima no solamente la capa de lana que nos quita el frío, sino las capas de historia que nos hace conscientes de quiénes somos. Es muy difícil también comprender a lo lejos quiénes somos. Necesitamos profesores porque muchas veces las cosas que tenemos enfrente no las comprendemos, pero exposiciones como la tuya, como la de María del Pilar Espinosa, pues nos hacen realmente querer saber más, que es como yo siento ahora. Quisiera saber muchísimo más sobre, por ejemplo, los retablos, que tenemos una riqueza de retablos, sobre las custodias, sobre los cristos, los nazarenos, sobre tantas cosas. Lo que pasa es que no somos tan buenos para cuidar nuestro patrimonio, efectivamente porque no lo conocemos, pero creo que podemos ser muy buenos. Bueno, muchas gracias a todos, Marielita, a Carlos Moreno, a Merceditas Medina, a Beatriz Cortázar y a todos los presentes por la atención. Los espero, los invito a Tunja, me contactan, no sé si por el grupo pueden dejar mis datos de contacto, de correo, cuando vean el recorrido. El recorrido nocturno. Excelente, Juan.
Muchísimas gracias. Mientras copiamos tu correo, qué maravilla. Definitivamente es un hecho que somos mestizos. Esto es una cultura en la cual en todo lo que estamos viendo muestras de que somos mestizos. Debemos amar tanto lo indígena como lo español y todas las demás de donde vengamos. Muchas gracias, Juan. Muy gentil. Ha sido una excelente presentación. Qué maravilla, de verdad. Y allá, la próxima vez que vayamos a Tunja, estaremos contigo y haremos ese fabuloso recorrido que nos has invitado. Muchas gracias a Los todos. espero. Y nos Muchas gracias esperamos a todos. en 8 días en esta conferencia fantástica que tenemos dentro de 8 días. Muy amables. Mil gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Abrazos.